Listo. Entonces, las curvas de indiferencia del individuo A, ¿cómo se verían? Pues Pues como él es con una pendiente de un medio, ¿no? O sea, que el vértice tiene pendiente un O medio. sea, por cada dos, come una de Y. Bueno, tiene una de Y. A ver, si estamos de acuerdo. Esta sería la utilidad inicial del individuo A, ¿o no? ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí crece con pendiente de un medio positivo. Sí, como en el vértice, ¿no? Es lo que están diciendo ustedes. ¿Listo? Y la del individuo B sería como un poco lo opuesto, entonces sería cuando él tiene algo que le da la utilidad es una unidad de X y dos de B, entonces sería o así. ¿Sí lo hice bien? Una unidad de X, sí, así. Esta sería la utilidad inicial del individuo B. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí o no? sí, Listo. Y entonces ellos dónde estarían dispuestos a intercambiar voluntariamente. en el cuadrado del medio. Sí, justo. Listo. Súper. Listo. Entonces esto de acá es lo que yo voy a llamar los intercambios voluntarios. Muy bien. Y entonces, ustedes, pues si recuerdan de micro 1, ya lo están empezando como a intuir, algo que era importante cuando uno siempre tenía la UNTF era como esta senda de expansión por donde iban los vértices de las curvas de indiferencia, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Nada más, una pregunta. No necesitamos, o sea, no es tan necesario poner la asignación inicial de B. O sea, está acá en el punto negro, ¿no? No sé si esa es la parte, esta es la asignación inicial. No es necesario para encontrar los óptimos de Pareto, no. Para nada. Ok, va, perfecto, gracias. Listo. Entonces aquí simplemente, digamos, hice como una pausa, entonces aquí son los intercambios voluntarios. O sea, donde ellos estarían dispuestos a cambiar, porque ambos están mejor que al principio. Pero ahora sí tratamos de encontrar la curva de contrato o los óptimos de Pareto. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es que, así fácil, voy a pintar las curvas de indiferencia, por ejemplo, del individuo A. Este lo tengo como bien dibujado, entonces voy a tratar de mantenerme en las diapositivas porque es mejor que mis gráficas. Entonces, acá pinté dos curvas de indiferencia. Y, por ejemplo, pues una es cuando el individuo A, este es cuando el nivel de la utilidad es igual a 1 y este es cuando el nivel de la utilidad es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Listo. Y como ustedes lo estaban anotando, pues algo que va a ser importante va a ser como esta senda de expansión que va por los vértices, ¿o no? Y entonces Sí. esta línea, ¿qué ecuación tiene o cómo puedo saber cuál es? Recuerden que la utilidad del individuo A era, lo voy a copiar acá, el mínimo de x, 2y. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál es esa senda, cuál es la ecuación de esta línea? ¿No sería igualando eso de dentro del paréntesis y queda y es igual a un medio de x? Claro, entonces, estos puntos de acá en el vértice es cuando el mínimo, o sea, la cantidad, los dos argumentos del mínimo valen exactamente lo mismo. Entonces, porque ahí no me sobra ni de nada de x ni nada de y. Digamos, en ese mínimo. Entonces, el valor de x y de 2y valen exactamente lo mismo y eso corresponde con el vértice. Entonces, esto aquí sería cuando x es igual a 2y, o lo que es lo mismo, cuando y es igual a x medios. Y eso me da la ecuación de esa línea. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Muy bien. Bueno, se lo pinta acá. Y ahora voy a dejar la línea pintada, ¿listo?
y voy a pintar la caja de Edgeworth y voy a pintar las curvas de indiferencia del individuo B. Entonces acá pinté otras dos curvas de indiferencia. Parecido, esta podría ser cuando el nivel de V barra es 1 y esta cuando es 2. Y así como, como el individuo A también tiene una senda de expansión por sus ejes, ¿o no? Que correspondería con esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Listo. Y recuerden que la utilidad del individuo B era el mínimo entre 2x, y, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Entonces, profe. bajo la misma lógica, esta ecuación correspondería a cuando 2x es igual a y, o lo que es lo mismo, y es igual pues, a 2x. Siempre te lo escribí en la otra dirección. Ahora, eso no lo hice explícito, pero lo va a hacer explícito ahora. Esto acá es la utilidad de los consumos de B, ¿o no? Entonces, todo esto es con B. Entonces, si ustedes fueran a graficar esta línea, tendría que graficarla teniendo en cuenta que el origen para graficar esta recta parte de acá arriba, ¿o no? Sí. Entonces, como es un poco complicado, pues a mí me parece complicado, lo que yo suelo hacer es que transformo esta ecuación para que te quede en términos del consumo de A. Y así la puedo graficar, digamos, con el origen que yo estoy acostumbrado a pintarla, que es el origen de abajo a la izquierda. ¿Listo? Entonces, lleve a cuánto es igual. Entonces recuerden que básicamente A lo las que dos. consume B más lo que consume A tiene que ser igual a la dotación inicial, ¿o no? Sí. De cualquier bien. Entonces, ¿cómo puedo escribir el consumo de B, digamos, del bien Y, en términos de A? La dotación inicial de Y menos lo que consume el individuo A de Y. Exacto. O sea, esto acá. ¿Estamos de acuerdo? 4 menos YA, porque hay 4 unidades originalmente de Y, menos lo que consume A, es lo que consume el individuo B, ¿o no? sí, justo. sí, Listo. Y para el otro individuo sería exactamente lo mismo, entonces sería 2 para X que diga, 4 menos XA, y esto acá es XB. Y entonces aquí uno ya puede jugar un poquito de álgebra. Esto da 4 menos YA es igual a 8 menos 2XA. Y para simplificar esto, pues sería, a ver, ¿cómo podría ser? Menos YA es igual a 4 menos 2XA. O sea, lo voy a multiplicar todo por menos. YA es igual a 2XA menos 4. ¿Sería así o no? O sí, sea, solamente para que quede claro, estas dos ecuaciones representan la misma línea, ¿no? Solamente que una tiene, digamos, está en términos del consumo de A, entonces para pintarla toca arrancar en el origen de arriba a la derecha, y la otra está en términos del consumo de, no, al revés. Una está en términos del consumo de B, que es arriba a la derecha, y la otra está en términos del consumo de A, que es abajo a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí, Listo. Ok. Entonces ya con esto tenemos la línea roja, y entonces la voy a pintar acá, y dejo estas dos líneas. ¿Listo? Que son las sendas de expansión. ¿Ahí estamos todos de acuerdo? sí. Sí. sí, perfecto. Súper. Muy bien. Entonces ahora ya con esas líneas, lo que estoy a hacer importante, tratemos de descifrar cuáles serían los óptimos de Pareto. Entonces voy a hacerlo aquí. A ver si yo hago esto me copia esto. No, nada que ver. Ok, entonces lo voy a hacer acá. A ver, lo tengo acá. Lo voy a hacer acá. Entonces, para que queden los mismos colores y todo. Listo. Entonces, para ver cuáles son los óptimos de Pareto, hacemos lo que hacemos siempre, que es coger un nivel arbitrario cualquiera de la utilidad de alguno de los dos individuos. Y cuando fijamos ese nivel de utilidad arbitrario, nos preguntamos qué es lo máximo que puedo mejorar al otro individuo sin empeorar al que dejamos fijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí, muy bien. Entonces,
voy a elegir uno de los dos individuos arbitrariamente, voy a elegir al individuo A, ¿listo? Entonces, al individuo A le voy a poner un nivel de utilidad original fijo, lo voy a poner por acá. Entonces, este es el nivel de A. Este nivel no tiene que corresponder con la utilidad en la dotación inicial, ¿estamos de acuerdo? Porque esto es un dictador que coge todo lo de todo el mundo y lo reparte. Entonces, simplemente llega y dice, voy a hacer que A esté en este nivel de felicidad, o A barra, y me va a preguntar cómo hago para mejorar a B lo que más pueda. De tal manera que pues llegue a un óptimo de Pareto, porque así ya no me quedan como mejoras gratis. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, algo que podría ser, no sé, el planificador central o el dictador es llegar y decir, bueno, ¿qué pasa con este nivel de utilidad? Y digamos, si yo reparto las cosas acá abajo, o también puede ser acá arriba. Entonces ahí A está bien, pero yo podría mejorar a B sin empeorar a A, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, me podría mover más abajo, a este nivel de utilidad. Y me podría parar en cualquiera de estos dos puntos. Y aquí B mejora y A está igual de feliz, ¿o no? Sí, también. Sí, bueno. ¿Listo? Me podría ir a este nivel de utilidad, todavía podría mejorar más. Y ahí B mejora y A está igual de feliz, ¿o no? Sí. Y podría hacer esto un poquito más hasta llegar a este punto, ¿o no? Sí. Y en ese punto, el nivel de utilidad sería este, ¿o no? Ujú. Y a ver si estamos de acuerdo. Cualquier punto sobre esta línea verde, esto no sé si se ve muy claro, lo voy a pintar aquí como más grueso. Un segundo. Lo voy a pintar como más grueso para que se vea mejor. A ver, cualquier punto sobre la línea verde son puntos donde A está igual de, o sea, no lo empeoramos, y B está lo más feliz que podría estar, ¿o no? Sí. Ok. Entonces, por ende, todos esos puntos sobre la línea verde son óptimos de Pareto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, estos son óptimos de Pareto. Muy bien. Ahora, si yo hubiera arrancado en otro nivel de utilidad inicial para el individuo A, entonces no se lo voy a pintar acá. Por ejemplo, el nivel de utilidad del individuo A hubiera sido este, o sea, un poco más arriba. Este dibujo me quedó feísimo. Como que esferito no me sirvió. A ver. Bueno, no, lo juro que yo puedo dibujar mejor a veces. Bueno, ahí más o menos. Bueno, si este es el nivel original del individuo A, entonces, ¿qué sería lo máximo que yo podría mejorar a B? Cuando la recta roja intersecta con la recta azul horizontal. Exacto, entonces por aquí en este punto, digamos si bajo este nivel de utilidad, ¿sí o no? Sí, ¿Listo? justamente. Y entonces, ¿cuáles serían los óptimos de Pareto? Igual Donde se ese cruzan. pedacito chiquito, ¿no? Entonces Sí. sería como todo esto, ¿o no? Que está en la línea verde. ¿Estamos de Sí. acuerdo o no? Sí. Y entonces, ok, ahora imagínense ustedes, si van moviendo el nivel original de la utilidad de A, entonces, ¿cómo se van coloreando los óptimos de Pareto? O sea, ¿cuáles serían los óptimos de Pareto? Voy a pintar esto acá. Podría ser todo lo que está abajo de su senda de expansión, ¿no? O sea, sería esto de acá. No sé si es lo que tú querías Justo. decir. Es como lo que está entre los dos triángulos y entonces esto corresponde, no sé, por ejemplo, si tenía el nivel de utilidad original este, pues ese de acá es el que me da
la linecita que está acá. Pero si el nivel de utilidad era más alto, no sé, entonces ahí obtenía la línea que está acá un poquito más arriba. Y así, digamos, cuando voy moviendo el nivel de utilidad, pues voy coloreando este triángulo, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿y el triángulo de arriba no estaría? Entonces pensémoslo un segundo. Entonces lo vuelvo a pintar. ¿Listo? Y entonces ahora va a decir que el nivel de utilidad de A es mucho más arriba, es este de acá. Entonces, ¿qué es lo máximo que yo podría mejorar a B sin empeorar a A? En la intersección de la roja con la azul, en la primera intersección. De nuevo, entonces esto sería, y este sería el nivel de utilidad máximo que yo le podría dar a B sin empeorar a A, ¿o no? Sí, Sí. Y todos estos puntos sobre la línea vertical corresponderían a cualquier, o sea, yo puedo repartir los recursos en cualquier punto sobre esa línea vertical, de manera que la utilidad de A es la que yo fijo originalmente y la de B es lo máximo que yo le podría dar, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí. Entonces, a medida que yo muevo la utilidad de A, digamos, ya en esa parte de arriba, voy coloreando el triángulo de arriba, pero ahora lo coloreo, digamos, con líneas verticales y no con líneas horizontales, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? sí, 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 sí. Entonces, O sea, básicamente, prof, cuando estamos arriba de la intersección de las rectas, digamos, las diagonales, si nos movemos abajo de eso, la línea de óptimos de Pareto va a ser horizontal y si nos sí. movemos arriba va a ser O vertical. sea, lo voy a tratar de hacer así. Escucha, no sé por qué no estoy pudiendo colorear esto bien. Aquí el color sería así. Pues digamos es continuo, entonces coloreo todo al final del día, pero lo coloreo, digamos, de esta manera. Y en la parte de abajo lo estaba coloreando, era así. Eso en teoría son líneas horizontales, lo que pasa es que yo no tengo muy buen pulso. Claramente no pasé per kinder. Bueno, algo así. ¿Estamos de acuerdo o no? sí. Y esto acá sería la curva de contrato. O los óptimos de Pareto. Ahora, pregunta importante. La primera pregunta. ¿El borde de la caja, digamos, este borde de acá y este borde de acá, estarían incluidos? Sí, pero sería cuando uno de los individuos tuviera utilidad de 0. Exacto. Entonces, por ejemplo, por decir algo, si estamos hablando del individuo rojo que arranque acá, ¿no? En el borde, pues yo lo máximo que puedo hacer por el azul, o sea, por el individuo A, es darle este nivel de utilidad, ¿o no? Y entonces cualquier repartición acá en el borde está incluido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y lo mismo Sí. para acá abajo. Listo. Entonces, la curva de contrato básicamente es como esta área entre las dos sendas de expansión de las utilidades. ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, yo tengo una duda. Sí. Ve que hay una curva de indiferencia, pero bueno, no es curva porque es un punto nada más. Un punto en la curva de indiferencia de B, por ejemplo, queda en 2,4, volviéndolo desde el lado de B. En 2,4 desde el lado de B. Sí, o sea, como... En pues el último punto de la curva roja, que toca el cuadro, del acá, lado de abajo, ese. acá dices, el que Ajá. está pintado en negro. Sí, justo. Ok. Ahí, por ejemplo, si tenemos ese punto bueno, o sea, no puede ser una curva en forma de L porque ya se saldrían de la caja, pero ese punto ahí No, justamente, pero sí, sí, sí. O sea, la curva de indiferencia sería esta. ajá, ¿Estamos de y ya acuerdo? la de abajo ya no se podrían, digo, la Sí, vertical, no ¿no? se puede, pero esa es la curva de indiferencia, ¿o no? Ok, Pues, bueno, ok. sí. Eso ahí también hace que se incluyan los bordes, cuando, Claro, exacto. Porque entonces la utilidad de A, digamos, la máxima que le podemos dar a A, en realidad es no darle nada. Y sería esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, digamos,
pues lo que estaría incluido sería todo lo que está acá en el borde. Ah, ok, y ahí sería como que utilidad 0 para A, pero sería la máxima que puede alcanzar B, ¿no? Exacto, que es, digamos, el caso opuesto al que habíamos visto en la esquina de acá arriba. Ok, perfecto, nada más tenía esa duda. Dale, sí, claro. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Puede darse el caso de que estén en curvas de indiferencias con cierto nivel de utilidad dado que no es la intersección entre las dos sendas de expansión en donde no se consuman todos los bienes de la caja? Es decir, que sobren unos cuantos. Sí, esa es una gran pregunta. Eso normalmente no podría pasar si las utilidades son monótonas, ¿no? Eso lo habíamos discutido. Porque si son monótonas, yo quiero más que menos, entonces lo que sobre lo puedo repartir. Pero las funciones de Leontief no son estrictamente monótonas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, eso es una gran pregunta. Esto es algo que no se puede pintar en la caja de Edgeworth formalmente, pero imagínenselo en un segundo así. Voy a coger este punto. Listo, esta es la curva de indiferencia del individuo A. ¿Listo? Mejor dicho, voy a pintar esto mejor en otra caja de Edgeworth para no complicar este. Entonces, acá tengo la caja de Edgeworth. Esta es la de A. Esta es la de B. Y voy a coger un nivel de indiferencia que digamos es este. Y yo lo máximo que puedo hacer para B ahí es esto de acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, si yo le doy esto al individuo A y esto al individuo B, y digamos esto de acá me sobra, pero voy a repartir todo Y, entonces esto sería YA y esto sería YB. ¿Listo? Si yo hago eso, ahí me sobra un poco del bien, pero igual estoy en unos niveles de utilidad que son óptimos de Pareto, ¿o no? Sí, porque Sí. no puedes subirle la utilidad a uno sin perjudicar a otro, ¿no? Allá, o sea, yo puedo repartir lo que me sobra, pero no puedo mejorar a ninguno de los dos individuos, ¿o no? Sí. Entonces, esto es un ejemplo de cuando yo puedo alcanzar óptimos de Pareto sin necesidad de consumir todo lo que hay en la economía. Pero esto solamente pasa cuando las funciones de utilidad no son estrictamente crecientes, como en el caso de la de Leontief. ¿Eso responde a tu pregunta, Pablo? O sea, no sé si Sí, no la... sí, justamente esa era mi duda. Gracias, profesor. Dale. Profe, ¿Sí? entonces no entiendo qué pasa con las obras. O sea, en este caso, tú las obras se las puedes dar o a A o a B o quemarlas y destruirlas. Todo, esas tres opciones, digamos, o repartirlas entre ellos, como sea, esas tres opciones, tanto A como B alcanzan el mismo nivel de utilidad, ¿o no? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Si tú, digamos, a B le das XB o le das XB más la sobra, él tiene la misma utilidad, ¿o no? Sí. Porque, digamos, en una opción está parado acá y en la otra opción está parado acá. Son como los dos puntos rojos, ¿o no? Pero ambos están en la misma curva de indiferencia. O lo mismo, a A le puedes dar solo XA o XA más la sobra y él está en la misma curva de indiferencia. Entonces tú puedes repartir las sobras, dárselas a uno, dárselas al otro o quemarlas. Y de cualquier manera, los niveles de utilidad de los individuos son los mismos, ¿o no? Ok, ok. ¿Sí? Entonces, por eso es que esto es un caso, digamos, como medio extraño, entre comillas, en el cual tú puedes alcanzar un óptimo de Pareto sin repartir todo lo que está en la economía. Ok, vale. Va. Ok, entonces antes de seguir, preguntas sobre esto. O sea, sobre todo el ejemplo que acabamos de ver. Todo bien. Listo. Entonces yo por acá tengo, a ver, yo lo pinté. Chan, chan, chan. Lo tengo paso a paso por acá hecho con diapositivas. Listo. Entonces acá tengo, pintado en gris en este caso, la curva de contrato, ¿no? Esta es la curva de contrato, que es la misma que hemos visto acá. Y entonces ahora voy a pintar, aparte de la curva de contrato, voy a pintar la dotación inicial y los intercambios voluntarios. Entonces, si ustedes recuerdan, la dotación inicial estaba en este punto.
Y la línea azul representa la utilidad inicial del individuo A y la línea roja la utilidad inicial del individuo B. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que, digamos, lo que estaba dentro de esta caja eran los intercambios voluntarios, ¿o no? Sí. ¿Ok? Pero también hemos discutido que básicamente la intersección entre intercambios voluntarios y las curvas de contrato es lo que nosotros esperamos que pase en la vida real, ¿o no? Porque agentes racionales no deberían intercambiar, digamos, en el área blanca, como el área que está coloreada de azul, pero no de gris. Porque ahí estarían como dejando dinero sobre la mesa, ¿o no? Sí. Sí. O sea, solamente serían los dos triangulitos chiquitos o sea, Los que tengo acá pintados en naranja, a ver si estamos de acuerdo. O sea, nosotros esperamos sí. que acá es donde sucedan los intercambios voluntarios. Entonces, digamos, acá suceden, o deberían suceder, no sé, los intercambios voluntarios. Listo. ¿Ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, hasta este punto, solamente para hacer un recap antes de pasar al siguiente tema, ustedes ya saben cuál es la definición de óptimo de Pareto, ¿no? Saben cómo encontrar óptimos de Pareto en una caja de Ellsworth y saben cómo encontrar los puntos de intercambio voluntario y cuáles, digamos, deberían suceder en la vida real. Pero si se dan cuenta, en casi todos los ejemplos que hemos visto, esta área naranja o, digamos, esta zona donde suceden intercambios voluntarios suele ser bastante amplia. Nosotros queríamos como poder decir, bueno, de todas esas zonas naranjas, ¿cuál sucede en la vida real? Y para poder hacer eso, vamos a tener que introducir precios, que es lo siguiente que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, hasta este momento, digamos, o hasta aquí, vamos a terminar de ver economías de intercambio, que son economías donde no hay precios, sino que hay trueque entre bienes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, aquí yo les dejé, piensen, una idea para que hagan en la casa de cómo se vería la curva de contrato, los intercambios voluntarios y demás de estas funciones de utilidad. Entonces acá algo extraño, porque no es tan fácil, Mauricio, porque no es tan fácil, es porque esta función de utilidad, la del individuo A, no es cóncava. ¿Estamos de acuerdo? O no es cuasi cóncava, mejor dicho. Sí. De acuerdo. Sí. Listo. Entonces, pues traten de hacerlo y si acaso la próxima clase lo discutimos si tienen problemas. Bien. Entonces, si no hay preguntas, de oportunidad, podemos seguir con las siguientes diapositivas, que es introducir precios en esta economía. Ok. Ok, entonces para introducir precios vamos a tener que introducir el concepto de equilibrio competitivo, pero antes de, digamos, entrar en los supuestos y las definiciones formales matemáticas, quiero discutir una serie de supuestos que están como escondidos en toda esta notación matemática que vamos a ver, no sé, después de los siguientes 5 minutos o lo que sea, y que no son tan obvios que son supuestos que están detrás. Y sin estos supuestos, toda la teoría de lo que vamos a ver se rompe. ¿Por qué es importante y por qué quiero discutir cada uno de estos supuestos? Porque esa teoría que vamos a ver, digamos, en la clase de hoy y en la siguiente clase, tal vez en las siguientes dos, es el sustento bajo el cual los economistas neoclásicos defienden la economía de mercado. O sea, porque a uno le parece que la economía de mercado y el capitalismo es algo bueno. Entonces, siempre es importante que tengan en cuenta que si uno de estos supuestos no se cumple, los teoremas que vamos a ver, pues no tienen por qué cumplirse y por ende, de pronto la economía de mercado no es la mejor solución a ese problema particular que estén analizando, ¿listo? Entonces, esos supuestos, de nuevo, están escondidos y no son tan obvios en la matemática, pero están ahí. El primero es que hay un mercado para cada bien. Y esto puede sonar como algo trivial, pero hay muchos bienes que no tienen mercado. ¿Cómo qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes?
Hay millones de ejemplos. El aire. Ok, entonces, bueno, por ejemplo, ese puede ser uno. Entonces, yo no puedo ir a comprar aire a, pues, digamos, a alguien o no. O no me lo pueden vender. Aunque eso, bueno, hay unos bares de oxígeno por ahí en algunos lugares de Europa bien raros. Pero otras cosas como un poco más tangibles, cosas que yo quisiera de pronto demandar en algún momento de mi vida mucho. Por ejemplo, Pero- órganos. Ah. Sangre iba a decir, pero no sé, ahorita aquí en México. Sangre o órganos, entonces digamos, si yo quisiera, no sé, mañana descubren que uno de mis riñones no funciona y quiero ir a comprar un órgano, ese mercado está prohibido por ley o no, por razones éticas en general. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese es uno. Hay unos aún más sencillos. Si hay, no sé si ustedes, si hay algunos que les interesan las finanzas, el supuesto, digamos, de que Wall Street y demás y esos mercados funcionan eficientemente, está predicado bajo el supuesto de que hay, digamos, pues el mercado es completo, o sea, hay un activo, uno puede ir a comprar y vender en el mercado todos los activos posibles del mundo. Y entonces, por ejemplo, un activo que yo a veces quisiera comprar, pero que no es tan fácil de comprar, es, por ejemplo, algo que me pague plata cada vez que llueve. A mí cuando llueve me baja mucho la utilidad y quisiera que cada vez que lloviera alguien me consignara 1.000 pesos en mi cuenta y así me sintiera mejor. ¿Yo puedo ir a comprar ese activo en el mundo? No. No. Entonces, hay muchos bienes que no tienen mercado, bien sea por regulación o simplemente la demanda es tan poquita o la oferta es tan poquita que no vale la pena que la gente lo produzca. Entonces, digamos, hay muy poca gente que compraría ese activo que yo acabo de escribir, de que cuando llueva me paguen 1.000 pesos. Entonces, digamos, no lo ofrece Wall Street. Wall Street lo puede escribir, o sea, alguien lo puede regular mañana y lo puede poner a comprar en el mercado. Pero tan poca gente lo demandaría que no vale la pena. Entonces, no es tan obvio que siempre hay un mercado para cada bien. Y a veces simplemente no hay mercado y pues entonces, por ende, una economía de mercado no es una buena solución. La segunda es que todos los agentes pueden ir al mercado, o sea, o a esos mercados, y comprar y vender sin ningún costo. Entonces, de nuevo, mercados que existan a los cuales a ustedes se les ocurra que haya costos para accederlos. O sea, como impuestos de intercambio entre países. Ese puede ser uno, ok, o por ejemplo para comprar en activos financieros en Wall Street o pues en la Bolsa Mexicana de Valores, uno necesita tener un certificado de ser un corredor de bolsa o comprarlo a través de un corredor de bolsa. O sea, digamos, no cualquier persona puede ir a comprar y vender acciones. Entonces, como eso pasa, pues hay un costo. O yo tengo que hacer el curso para volver un corredor de bolsa o le tengo que pagar a un corredor de bolsa para que compre y venda por mí o no. Sí. Sí. Pero incluso hay cosas mucho más sencillas que esta. O sea, literalmente que no hay costo quiere decir, o sea, el supuesto es que no hay costo, es literalmente cero. A veces yo me tengo que transportar para ir a comprar cosas o no. O sea, tengo que pagar un costo de transporte y de tiempo para ir a un supermercado a comprar algo o no. Sí, o que te tome Sí. tiempo o así. Exacto. El supuesto acá es que yo puedo ir a comprar y como instantáneamente y que tiene cero costo. Lo cual, pues digamos, para algunas cosas es un supuesto razonable. Tal vez el costo es bajo respecto, digamos, al tamaño de la transacción, pero para algunas cosas no es razonable, porque el costo, digamos, de acceder al mercado puede ser tan grande que pues no tiene sentido. ¿Listo? Ahora, el siguiente es que hay un precio único para todos los consumidores y aparte de eso, todos los consumidores saben cuál es este precio. Entonces, de nuevo, ¿qué mercados se les ocurren a ustedes que no tienen un único precio o que el precio, digamos, no es conocido para todo el mundo? Mercado. ¿Cómo? O sea, todo lo que se vende en mercado negro, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, de acuerdo, entonces uno ni siquiera sabe cuando, no sé, uno va a comprar, no sé si debería decir esto en clase, cuando uno va a comprar algo ilegal, sea lo que sea, para una fiesta un viernes, entonces, pues uno no sabe cuánto vale eso en la vida real, y pues quién sabe cuánto será el precio de eso, y la persona que se lo está vendiendo a uno le da por la cabeza dependiendo de qué tanto lo conoce. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Aparte de eso, pues hay muchas cosas en las cuales hay precios diferentes para, digamos, dependiendo del marrano. Entonces, uno de esos ejemplos es
por ejemplo, cuánto vale un ride de Uber dependiendo de si está lloviendo o no, o de cuánta demanda haya en ese momento o no. ¿Estamos de acuerdo? Hay precios diferentes para el mismo servicio, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Profe, eso también aplica para el mismo bien, por ejemplo, el mercado de las bolsas. ¿Es el mismo bien, pero dentro de ese mercado hay muchos precios o se tiene que como reducir a una bolsa de tal marca o algo así? No, o sea, simplemente lo que pasa es que entonces cada cosa, o sea, cada, digamos, bolsa con sus características es un bien diferente. Ok. Sí, o sea, aquí realmente un bien es como una cosa que lo describe completamente, entonces digamos, una caja azul es diferente a una caja verde, así las dos sean exactamente iguales, solamente por tener color diferente ya son dos bienes diferentes. Perfecto. Listo. Ok, la siguiente, y es tal vez es uno de los más importantes, es que los consumidores buscan maximizar su utilidad, dada su restricción presupuestal, independientemente de lo que estén haciendo los demás. Entonces, esto quiere decir dos cosas básicamente. La primera es que no hay un mecanismo central de asignación. O sea, básicamente esto es una economía de mercado o capitalismo donde nadie le dice a uno qué tiene que consumir uno, ni cada cuánto lo tiene que vender, ni nada por el estilo. Esa parte hasta ahí, pues digamos, esa no, está bien. Pero la segunda que está ahí más importante es que la gente, por ende, no tiene preferencias sobre cuánto consumen los demás, ni sobre cuánto son las dotaciones de los demás. Y ese es un supuesto que se rompe en muchas situaciones. Por ejemplo, a mí me importa muchísimo cuánto consume mi esposa, o cuánto consumen mis padres, o cuánto consume mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es parte de mis funciones de preferencia. El supuesto aquí, todo esto es que a mí me importa lo que yo consuma y lo que consuman los demás individuos del mercado, me da igual. Profe, entonces esto ignora las modas, o sea, de que la gente compre por moda. Por ejemplo, o sea, ni siquiera se me ha pensado eso, pero eso es un gran ejemplo. De acuerdo. Yo estaba pensando más en cosas como más, como a mí me importa que consume mi esposa y mis hermanos y mis papás, pero completamente de acuerdo. A mí me importa que consumo yo a veces, simplemente porque están consumiendo las demás personas. Yo quiero consumir algo parecido a los demás, o quiero ir al mismo restaurante al que están yendo los demás, porque pues sé que allá me voy a encontrar con la gente. O voy al mismo antro que van los demás, porque sé que allá me voy a encontrar con mis amigos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y aparte de esto, la mayoría de los humanos, no todos, tenemos también unas preferencias por la distribución global de la riqueza. Entonces a muchos, digamos, nos genera aversión la desigualdad en diferentes medidas. Entonces, yo tener preferencias no solamente como sobre gente cercana o moda, sino también de pronto quisiera tener unas preferencias donde no quisiera que nadie consumiera cero o menos que la línea de pobreza o algo por el estilo. Como que yo puedo tener preferencias sobre la dignidad de desconocidos, simplemente o no. Sí, ¿no? Porque, o sea, si sabemos de un bien limitado, que una persona consuma mucho, como que sí nos interesa, aunque igual y no sea alguien que conocemos o directo a nosotros, porque eso quiere decir que muchas personas no lo van a consumir, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces, ese establece uno de los supuestos más grandes y hay mercados, de nuevo, donde este es un supuesto que no es tan grave, entonces digamos, tal vez en la bolsa de valores, como si los demás están perdiendo dinero, como que no me importa mucho, pero si hablamos de bienes más básicos, como no sé, digamos, consumo mínimo de calorías al día, pues tal vez sí me importa lo que consuman los demás, o si hablamos, por ejemplo, de vacunas para una pandemia o algo por el estilo, puede que a mí me importe no solamente lo que yo consuma, sino cómo se distribuyen estos bienes entre la sociedad y qué están consumiendo los demás. ¿Tenemos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ahora, el siguiente es que hay competencia perfecta. Lo que quiere decir que hay competencia perfecta es que básicamente, o sea, como de pronto ustedes lo aprendieron, es que hay muchos consumidores y muchos productores, pero lo que quiere decir realmente en la vida real es que nadie tiene poder de mercado para imponer un precio. Entonces todo el mundo ve el precio del mercado y, digamos, acepta o no acepta comprar ese precio, pero no tiene poder de negociación para subir y bajar ese precio. ¿Listo? Después vamos a ver cómo se fija ese precio. Pero eso tampoco es, digamos, realista en muchas situaciones de la vida real. ¿Cuáles son ejemplos claros de, y México es muy famoso por esto, de lugares donde no hay competencia perfecta? Pues lugares donde un bien es relativamente escaso, entonces si una persona compra casi todo,
pues lo que resta va a subir un buen de valor o lo pueden revender a otro valor más caro o así. Sí, pero por ejemplo, ¿cuáles son o sectores de México que son famosos porque han tenido Son un monopolios mercado históricamente? telecomunicaciones. Se le regatea a las Lo que personas. maneja el gobierno, básicamente. Las telecomunicaciones también. Sí, básicamente la mayoría de la gente que es muy rica de México se ha hecho rica gracias a monopolios que les ha asignado el Estado y esos monopolios permiten que ellos pongan el precio que quieran. Uno muy famoso es el de las telecomunicaciones, pero también, digamos, hasta hace muy poco estaba Pemex como monopolio digamos, de gasolineras, ni siquiera de extracción de petróleo, pero pues de gasolina que le venden a uno en el mercado, ya no, desde la reforma energética. Pero aparte de eso, pues hay millones de monopolios. Cada uno de esos monopolios básicamente decide el precio que quiere porque como es el único productor, pues ellos deciden el precio y después los consumidores deciden si compran o no a ese precio. Los consumidores sí son resaltantes, pero el productor pone el precio que quiera. Pero también hay muchos mercados donde las empresas no solamente son monopolistas, sino son monopsonistas. Eso quiere decir que son el único ofertante, el único demandante de un bien. Y eso aplica para muchos mercados laborales. ¿Se han oído ese concepto o no? Sí, o sea, por ejemplo, más o menos es si hay una sociedad o sea, agrícola que produzca una especia que solamente la consume una empresa que se dedica a hacer condimentos para cocina o así, y él es el único comprador, ¿no? Exacto, entonces él puede decidir qué precio le compra a esos campesinos o, pues literalmente, hay muy pocas empresas, por ejemplo, de tecnología grandes o no. O sea, si uno va y mira el valor de las tres grandes de Microsoft, Google y Apple, comparado con las siguientes millones de empresas de tecnología, esas tres tienen como el 80% del valor de mercado. Eso se traduce a que esas tres pues, son monopsonistas en la contratación de ingenieros de sistemas, pues, científicos de datos y demás gente que produce sus bienes, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, Sí. ¿también aplica los medicamentos con patentes y así? También aplica a los medicamentos con patentes, completamente. Entonces, los medicamentos con patentes, básicamente hay una empresa que tiene la patente y eso se vuelve un monopolista en el mercado hasta que la patente expire. Gracias. Dale. Ok, entonces, bueno, ese es el siguiente, que es competencia perfecta, lo cual no aplica a muchas situaciones. Es más, la motivación principal para que el Estado intervenga en el mercado suele ser que no hay competencia perfecta. Entonces, digamos, el Estado tiene espacio para mejorar la asignación del mercado. Después vamos a ver cómo, pero tengan eso en cuenta. Y la última, que tal vez es un poco, o sea, también depende mucho de la situación, es que la única fuente de información para los agentes, digamos, aparte de cuál es su dotación y su utilidad, son los precios. O sea, lo único que ellos pueden inferir del mercado, o sea, lo único que ven del mercado, la única información que hay, es los precios. Y como los precios son información pública, que todo el mundo sabe, recuerden que se habla de los supuestos, entonces, pues todo el mundo tiene la misma información en el mercado. Pero hay muchas situaciones donde la información es asimétrica entre los agentes de un mercado o no. Como por ejemplo, ¿cuándo? Los seguros de vida. Claro, entonces los seguros son un ejemplo súper claro. Hay un precio, toda la cosa, y pues digamos un seguro de salud o de vida, lo que sea, está vendiendo un producto, de tal manera que si me pasa un accidente, pues o me muero, pagan una prima, o si es un seguro de salud, pues me pagan el tratamiento médico. Y hay una simetría de información porque la aseguradora no sabe yo qué tan saludable soy, o digamos yo tengo más información que la aseguradora sobre mi estilo de vida y qué tan saludable soy y cuál es la probabilidad de que yo me enferme y cuál es la probabilidad de que yo me muera. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Otro ejemplo claro es básicamente el mercado laboral apenas ustedes se gradúan de la universidad, porque de nuevo hay una simetría de información. La persona que lo está coronando a ustedes tiene pues digamos, tiene unos pedazos de información acerca de ustedes que son, digamos, el principal va a ser que se graduaron del ITAM y tienen un título del ITAM. Pero ustedes tienen información privada sobre qué tanto realmente estudiaron en cada clase y pues qué tan productivos son y qué tan juiciosos. Entonces, hay una simetría de información entre la persona que lo está coronando y ustedes o no.
Sí. Sí. Listo. Asimetría información que se trata de minimizar precisamente con qué tan difícil es obtener un título de la universidad, precisamente. Pero bueno, entonces, de nuevo, estos son como supuestos, digamos, implícitos. Cuando veamos la matemática, en ningún lado se va a decir, "Oh, esto es un supuesto que vamos a hacer acá". Es supuestos que se hacen, digamos, no podríamos hacer la matemática si esos supuestos no estuvieran ahí, pero están implícitos. Entonces, por eso quiero como recalcar que si ustedes están hablando de un mercado en el futuro, cuando dirijan las instituciones de este país, y ese mercado no cumple con alguna de estas condiciones, entonces es una buena condición para pensar que lo que aprendieron en Eco 4 no sirve para nada y pensar que la intervención del Estado puede ser útil. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya dejando los supuestos atrás, vamos a definir lo que es un mercado competitivo. Ahora, esto acá, como lo dice muy bien acá, es la diapositiva, es una definición. Eso quiere decir que es algo que nosotros estamos inventándonos. Vamos a definir que lo que cumpla esto es un equilibrio competitivo y no tiene ninguna, digamos, propiedad especial, excepto que nos va a parecer que es algo razonable. Listo, ya los voy a tratar de convencer que a ustedes también les parezca algo razonable, pero digamos, esto no es algo que como que se deriva del mercado, sino algo que nosotros vamos a definir y vamos a buscar a ver si el mercado tiene. ¿Listo? Entonces vamos a decir que algo es un equilibrio competitivo si es una asignación de recursos y un vector. Entonces recuerden que una asignación de recursos, X, es cuánto consume cada individuo de cada bien. O sea, esto, si estamos en la economía como la de antes, vive en RL cruz I, ¿o no? Porque es cuánto consume cada individuo de cada uno de los bienes, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, es una asignación, o sea, cuánto consume todo el mundo, y un vector de precios. Entonces, acá está el vector de precios. Y el vector de precios, pues, es uno para cada bien. Entonces, va de P1 a PL. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que esa parejita, o sea, la asignación de recursos y el vector de precios, es un equilibrio competitivo si cumple con las siguientes dos condiciones. ¿Listo? Entonces, la primera es que todos los consumidores, del 1 hasta el I mayúscula, lo que ellos consumen, o sea, su asignación de recursos, va a resolver su problema de maximización. O sea, X1 hasta que XL estrellita para el individuo E es la solución al problema de maximizar la utilidad de ese individuo sujeto a su restricción presupuestal. Ya vamos a ver eso. ¿Listo? Esa es la condición 1. Entonces, esto lo que dice, lo voy a escribir de otra manera, es que XY estrella es el argumento que maximiza, o sea, lo que quiere decir eso es que es lo que soluciona el problema de maximización de la utilidad de ese individuo. Él controla cuánto consume él, no cuánto consumen los demás, porque es un mercado, entonces cada uno está haciendo lo que más le convenga, sujeto a su problema, a su restricción presupuestal, que entonces veamos cuál es. P.xy corresponde al gasto o no. Porque esto es un producto punto. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Esto es básicamente P1 por XY1 más P2 por XY2. Y así hasta el producto L. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y eso tiene que ser menor o igual que P por WI. Y esto acá es el ingreso. Porque es básicamente como si yo cogiera mi dotación de recursos y la vendiera en el mercado. Entonces cojo al precio 1 y vendo lo que tengo del bien 1 originalmente, y cojo el bien 2 y lo vendo al precio 2, y así hasta... La W es la asignación, entonces. La W es la asignación original, sí. Esta es la asignación de recurso original. Listo, sí. Entonces, esto acá es como el problema que ustedes han visto en Eco 3 del consumidor, ¿no? Que es maximizar mi utilidad sujeto a mi restricción presupuestal, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, esa es la primera condición.
La asignación tiene que solucionar el problema de maximización para todos los agentes. ¿Listo? Entonces, esto no es antes para el individuo 1, sino para el individuo 2, el individuo 3, hasta el individuo I mayúscula. Listo. Es la condición 1. Y la condición 2, lo que me dice es que los mercados se vacían. O sea, básicamente, oferta es igual a demanda. ¿Por qué? Porque llega y me dice, para todos los bienes, la suma de lo que demandan los individuos es igual a la suma de la oferta. La oferta, pues, son las dotaciones iniciales. Entonces, si quieren, pueden pensar en esto de otra manera. Primero, con la condición 1, yo calculo la demanda. ¿Listo? ¿Cómo la calculo? Básicamente la demanda marshalliana, ¿o no? Maximizo la utilidad del individuo sujeto a la restricción presupuestal y el resultado de eso es la demanda marshalliana, ¿o no? Sí, justo. ¿Listo? Entonces, esto es la demanda marshalliana. Entonces, una vez obtengo la demanda marshalliana, pues voy a ver cuando demanda es igual a oferta. Entonces, acá voy a calcular la demanda agregada. La demanda agregada, pues simplemente es la suma de las demandas marshallianas. ¿Listo? Y eso tiene que ser igual a la oferta. Y en esta economía, como no hay producción, la oferta, pues simplemente es la dotación inicial de los recursos, ¿o no? Porque eso es como lo que hay al principio del mundo de cada uno de los bienes. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Listo? Entonces, paso 1, encontrar demanda marshalliana, y paso 2, que demanda sea igual a oferta. Y si cumple esas dos condiciones, entonces es un equilibrio competitivo. Ahora, ¿por qué le vamos a llamar equilibrio? Porque, pensémoslo un segundito, si se cumplen esas dos condiciones, ningún individuo tiene incentivos a moverse de ahí. Entonces, como no hay incentivos a moverse, pues digamos, es un equilibrio porque nadie quiere ir a otro lado. Todo el mundo está feliz ahí. ¿Por qué nadie tiene incentivos a moverse de ahí? Es casi por definición. Es un óptimo Porque de están Pareto, ¿no? están maximizando su utilidad. O sea, sí. Entonces, a ver, es porque está maximizando su utilidad. Como X y estrella soluciona el problema de maximización, quiere decir que es la máxima utilidad que yo puedo obtener dados esos precios. Entonces yo no me quiero mover de ahí. O sea, dados los precios, yo ya estoy feliz ahí. ¿Listo? No, o sea, digamos, ex ante, no necesariamente tiene por qué ser un óptimo de Pareto. Aquí no hemos hablado nada todavía de optimidad de Pareto. Eventualmente vamos a demostrar que sí va a ser un óptimo de Pareto, pero, digamos, aquí no sabemos nada de óptimos de Pareto, ¿o no? Preguntas sobre la definición de equilibrio competitivo. No, todo claro. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. La segunda condición no nos llevaría a que la primera se cumpla con igualdad. No nos llevaría a que la primera se cumpla con igualdad. ¿Dónde? Acá en esta parte de acá. Ajá. Sí, eventualmente sí. Sí. Ok, perfecto, gracias. Siempre y cuando las funciones de utilidad sean estrictamente crecientes, ¿no? Pero sí. Ok. Entonces va a hacer unas anotaciones, digamos, que deberían ser relativamente básicas, como claras, de que se desprenden de estas, pues, digamos, de la definición de equilibrio. La primera es que si al menos un consumidor tiene una utilidad que es estrictamente monótona, entonces los precios tienen que ser positivos para todos los bienes. ¿Por qué? Porque porque tiene que tener una restricción. O sea que básicamente digamos que tenga un fin si no puede consumir hasta el infinito. Exacto. O sea, entonces básicamente la idea es un poco como por contradicción. Si el precio fuera cero, entonces el individuo que tiene utilidad estrictamente creciente, pues quisiera consumir infinito de ese bien, ¿o no? Sí. Y pues si consume infinito de ese bien, es imposible que se cumpla la condición 2, ¿o no? Pues es imposible que la demanda sea igual a la oferta porque la demanda va a ser infinito, ¿o no? Sí, justo. Ok. Lo siguiente es,
Si la función de algunos de los consumidores o las preferencias de algunos consumidores son débilmente monótonas, entonces por un segundo discutamos qué quiere decir que sea débilmente monótona. Que aumenta su bienestar si le das de 2 bienes o más, pero puede que le des uno y no aumente como las Leontief, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente, estrictamente monótona es que si tú le das más de un bien, él mejora. Y débilmente monótona es que le tienes que dar más de todos los bienes para que él mejore. ¿Listo? Entonces, dice de nuevo esto que si eso sucede, entonces para al menos uno de los bienes, el precio es positivo. De nuevo, ¿por qué? Porque si le da, o sea, él aumenta su utilidad si le das de todos los bienes y si le das de todos los bienes y todos tienen precio cero, pues igual la puede aumentar infinitamente. Exacto. Entonces, básicamente es un argumento parecido al anterior. Es, si el precio de todos los bienes fuera cero, pues esa persona tendría demanda infinita de todos los bienes, porque si crecen todos los bienes, crece su utilidad. Entonces, eso no puede ser el caso, porque si no, demanda agregada sería mayor que oferta agregada. Entonces, por ende, al menos un bien tiene que tener precio positivo. ¿Listo? Sí. Y el último es que si algo es un equilibrio competitivo, o sea, un X con un P, o sea, una asignación con un precio, entonces la misma asignación con cualquier, digamos, vector o una multiplicación, cualquier escalar multiplicado por ese vector de precios, también es un equilibrio competitivo. Entonces, primero, pensemos intuitivamente, ahorita lo pensamos en la matemática. Entonces, a ver si estamos todos de acuerdo con eso. Si yo les dijera X, o sea, una asignación de recursos en equilibrio competitivo a tales precios mexicanos, ¿estarían ustedes sí o no de acuerdo con que esa asignación, pero con los mismos precios medidos en dólares, también sería un equilibrio competitivo? Sí. Sí, también. Entonces ustedes pueden pensar en este C como, digamos, la tasa de cambio. O sea, es homogénea de grado 0. Es homogénea de grado cero, claro, eso va a ser una de las consecuencias, sí. El X, ¿no? El X estrella. Sí, sí, justo. La demanda marciana. Pero entonces, claro, entonces una manera de pensar en esto simplemente es los precios, pues son precios relativos. Si yo multiplico todos los precios por el mismo factor, pues el precio relativo entre dos cosas no cambia. Entonces, si lo mido en pesos mexicanos, o lo mido en dólares, o lo mido en, no sé, en francos suizos, todo eso tiene los mismos precios relativos, ¿o no? Sí. O si yo al peso mexicano mañana le quito 3 ceros, pues los precios relativos tampoco cambian, ¿o no? Sí. Así es. Listo. Ahora, esto se desprende directamente de la matemática. ¿Por qué? Entonces recuerden la condición, en la condición 2 no aparecen los precios, entonces pues ni nos importa. En la condición 1 decía X estrella es el argumento que maximiza la utilidad del individuo Y, sujeto a que P por X sea menor o igual que P por W. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ok. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo multiplicara los precios por un vector C? Entonces voy a escribir otro problema. O sea, voy a cambiar este sujeto A por CP por XY. Que entonces me aparecen los precios, ¿o no? ¿Cómo se parece lo que está en la nube a lo que está en el cuadrado? Es la misma ecuación porque C está en los reales positivos. Exacto. Yo lo puedo cancelar acá y acá, ¿o no? Básicamente. Sí. Entonces ahí se ve que las X que solucionan el primer problema, o sea, con lo que es sujeto a lo que está en el recuadro, tiene que ser las mismas X que solucionan lo que está sujeto en la nube, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, de acuerdo. O sea, es como decir que no se puede crear riqueza nada más de aumentar precios o así, ¿no? Básicamente, sí. Otra manera de decirlo es lo que importa son los precios relativos. Listo. Entonces, ok, esto debería ser relativamente claro para todos. Ahora vamos a ver la ley de Walras. Entonces, la ley de Walras tiene varias presentaciones. Vamos a ver las dos primeras y más adelante vamos a ver la tercera. Pero entonces las dos primeras dicen lo siguiente. La primera dice, supongo que un consumidor tiene preferencias que son débilmente monótonas. ¿Listo? Y supongamos que pues tenemos una asignación de equilibrio, básicamente. ¿Listo? Entonces lo que dice la ley de Walras es que P por X, que es lo que alguien está preguntando antes, va a ser igual a P por W para todos los individuos, o pues para el individuo que tiene esas preferencias. O sea, lo que dice esto es que si el consumidor tiene preferencias débilmente monótonas, entonces la restricción presupuestal, vamos a poder cambiar esto por un igual. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y eso, pues, sin necesidad de hacer mucho albur matemático, es relativamente obvio, ¿o no? Si la utilidad es creciente, pues yo voy a consumir todo, o sea, digamos, todo mi gasto va a ser igual a la restricción presupuestal, ¿o no? No va a querer gastar todo mi dinero, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, esa, pues, digamos, es algo que es como relativamente obvio. Y lo vamos a dejar así, sin mucha parafernalia matemática. Ahora, la segunda versión del teorema de Walras es equivalente a la primera, pero no es tan obvio, digamos, a primera vista. Y lo que dice es que, supongamos que las funciones de utilidad son débilmente monótonas, o sea, como antes, y entonces, si tenemos un vector de precios tal que alguno de los precios es positivo, ¿por qué podemos asegurar que alguno de esos precios es positivo? Porque si no consume infinito de todo. Entonces yo voy arbitrariamente a decir que va a ser el último bien, pero eso no es importante. Yo podría reorganizar pues a quién le llamo el primero, a quién le llamo el último bien, y voy a decir que es el último bien el que tiene el precio positivo. ¿Listo? Entonces, si yo cojo cualquier X y P que cumplen con la condición 1, o sea que el consumidor está maximizando su utilidad, ¿listo? Dada la restricción presupuestal, y tengo que para los primeros L-1 bienes, o sea, para los primeros bienes, excepto el último, el mercado se vacía, entonces el mercado se vacía para el último bien. Entonces, voy a repetir esto. Básicamente lo que dice esto es, supongo que los consumidores tienen preferencias débilmente monótonas. ¿Listo? Si yo tengo algo que cumple con la condición 1, o sea, los agentes maximizan su utilidad dado los precios, y los mercados se vacían para los primeros L-1 bienes, entonces también se tienen que vaciar para el último bien. ¿Es claro lo que dice en palabras el enunciado o no? Sí. Listo. Entonces ahora veamos la prueba de esto. Entonces, pues nosotros sabemos que, digamos, por la primera parte, como escribe el teorema de Walras, que para cada uno de los individuos, la suma de lo que gasta es igual a su ingreso. Esto si quieren lo pueden escribir como P por W y esto como P por XY. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Esto se cumple para cada consumidor, o sea que se cumple para todos los consumidores, ¿o no? Sí, sí, también. Y yo podría como sumar la ecuación de la izquierda para todos los consumidores y la ecuación de la derecha para todos los consumidores, ¿o no? Sí. ¿Listo? O sea, la demanda y oferta agregados. Exactamente. Entonces, esto acá, no es la demanda y la oferta agregada, me confundí yo ahí, porque acá hay un precio, ¿no? Para que fuera la demanda agregada sería sin el precio, porque demanda está medida en bienes y esto está en gastos, está medido en pesos mexicanos. ¿O no? Ah, ok, sí, perfecto. Listo.
Pero entonces básicamente sería como el gasto agregado y el ingreso agregado. Entonces voy a sumar eso para todos los individuos, cuánto es el gasto, y por el lado de la derecha voy a sumar el ingreso para todos los individuos. Entonces básicamente le voy a poner una sumatoria acá al principio, del lado izquierdo y del lado derecho. O sea, voy a sumar el gasto de todos los individuos y por otro lado el ingreso de todos los individuos. Como el ingreso es igual al gasto para cada individuo, pues el ingreso total es igual al gasto total, ¿o no? Sí. Listo. Y yo, por propiedades de las sumatorias, puedo cambiar el orden de estas sumatorias, ¿o no? Sí. ¿Listo? Entonces le cambio el orden. Eso fue lo que hice ahí. Y entonces, bien importante, este PL no depende de I, ¿o no? Si no está sumando como el gasto de un bien en particular para todos los... Exactamente. Entonces yo como que lo puedo sacar como factor común, ¿o no? Sí. Esto me quedaría la sumatoria de L igual 1 hasta L de PL, la sumatoria de igual 1 hasta I de XLI es igual a la sumatoria de L igual 1 hasta L mayúscula de PL, la sumatoria de igual 1 hasta I de WLI. Listo. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y entonces ahora lo que va a hacer es que va a pasar lo que está a la izquierda, a la derecha, pues como lo quieran ver, pero va a pasar, digamos, va a bajar todo de un solo lado. ¿Listo? Entonces, me salté un paso acá. Entonces esto de acá me quedaría, a ver, la 0 es igual a la sumatoria de L igual 1 hasta L, de PL, la sumatoria de igual 1 hasta I, de X, LI, menos la sumatoria de L igual 1 hasta L, de PL, la sumatoria de igual 1 hasta I, de WLI. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y pues acá empieza como a ser obvio que yo tal vez puedo sacar como factor común más cosas, tal vez puedo sacar como factor común todo esto o no, de ambas cosas o no. Sí. Entonces me queda la sumatoria de L igual 1 hasta L de PL, factor común de la sumatoria de igual 1 hasta I de XLI, menos la sumatoria de igual 1 hasta I de WLI, ¿o no? Y esto incluso lo puedo escribir un poco más sencillo, pasando esta sumatoria, que es la misma, como a la izquierda, ¿o no? Entonces me queda la sumatoria de L igual 1 hasta L de PL, la sumatoria de igual 1 hasta I, de XLI, menos WLI. Todo esto igual a 0, ¿o no? Sí. Listo. Entonces es lo que tengo escrito acá. Bien. Ah, y ya está. Sí. Porque si se acaban los bienes de los mercados de todos los bienes, para Exacto. que la igualdad se cumpla también del último. Exacto. Entonces, básicamente, si los primeros L menos un mercado están en equilibrio, quiere decir que esto acá es igual a 0, si L es igual a 1, 2, hasta L menos 1, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, de acuerdo. No sabemos qué pasa con el último. Entonces, básicamente, estamos sumando un poco de ceros y sabemos que al final me queda el último bien. Entonces, de aquí a acá, usé el hecho de que esto es igual a 0 para, de nuevo, L igual a 1 hasta L menos 1. Entonces, como estoy sumando un poco de ceros, pues los puedo sumar y no importa. Y al final me queda el último término de la sumatoria, que es PL, la sumatoria de XL, tal. Y ahora, para que esto sea igual a 0, tiene que pasar dos cosas. O esto es igual a 0, o sea, acá. O PL es igual a 0, o la sumatoria de igual 1 hasta I, de XLI menos WLI, es igual a 0, ¿o no? Es la única manera de que eso sea 0, ¿o no? Sí. Así es. Y ya hemos dicho que el precio no era 0, entonces como esto no es verdad, pues tiene que pasar esto. Y esto es que el mercado de L mayúscula se vacía. Porque oferta es igual a demanda, ¿o no? Así es.
Bien. ¿Preguntas hasta acá? O sea, esto todavía es probando la primera, o sea, esto es probando la primera ley de Walras o las dos. O sea, la primera la vimos intuitivamente. Esto es probando que la primera es igual a la segunda. Porque básicamente Ok. arrancamos de esta igualdad y llegamos a, digamos, el enunciado 2. Va, perfecto. Gracias, profe. Listo. Muy bien. ¿Otras preguntas? Ok. Entonces de aquí lo que viene pues es, hagamos los mismos 3 ejemplos que vimos antes, pero ahora, que eran una Cobb-Douglas, complementos perfectos, sustitutos perfectos, pero ahora en vez de encontrar una economía de intercambio, vamos a ver cuál sería el equilibrio competitivo. ¿Listo? Entonces arranquemos con la Cobb-Douglas. Entonces básicamente es el mismo ejemplo que habíamos visto antes. Voy a decir que la utilidad del individuo A pues es x a la alfa, y a la 1 menos alfa. La de B es x a la beta, y a la 1 menos beta. Para el álgebra de este punto voy a suponer que alfa y beta son 0.5, pero no tendría que ser 0.5, podrían ser otros números. Simplemente hacer la álgebra un poquito más sencilla. Y voy a suponer que la notación inicial es 1.5,05, o sea, el individuo A tiene 1.5 de x y 0.5 de y. Y el individuo B tiene 0,5 de y 1.5, disculpen, 0,5 de X y 1.5 de Y. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, para encontrar el equilibrio competitivo, lo que vamos a hacer es básicamente seguir el orden de la definición. Entonces, primero vamos a encontrar como las demandas marshallianas. O sea, vamos a maximizar la utilidad de los individuos sujeto a la restricción presupuestal. Y 2, vamos a vaciar los mercados. Ese va a ser el orden de lo que vamos a hacer. ¿Listo? Y esto es verdad básicamente para todos los ejercicios de equilibrio competitivo. Primero, encontrar las demandas marshallianas, maximizando la utilidad de los individuos sujeto a la restricción presupuestal. Y después vamos a vaciar los mercados. Entonces vamos al primer punto, que es encontrar las demandas marshallianas. O sea, vamos a encontrar los X estrella que maximizan la utilidad del individuo sujeto a la restricción presupuestal. Entonces, cada individuo, a ver si estamos de acuerdo, maximiza este problema. Maximiza la raíz, porque es esto, porque es x a la 1 medio, y a la 1 medio, ¿no? Por lo que alfa era igual a 1 medio, y beta también. Entonces los individuos maximizan xy, y, donde y puede ser o a o b, o sea, o el individuo 1, o el individuo 2, o el individuo a o el individuo b. Van a maximizar esto sujeto a la restricción presupuestal, que de nuevo es, pues yo cojo mis dotaciones de x y de y, las vendo en el mercado al precio de x y al precio y con ese ingreso voy a comprar cuánto es lo que yo consumo. Entonces voy a comprar XY y YI. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, de acuerdo. Y acá importante, como esto es lo que maximiza el individuo, entonces él lo que controla, que lo había escrito acá, era XY y YI. O sea, lo que él consume o no. Sí. Sí. Listo. Que solamente para que lo dejemos como en contraste, ¿qué es lo que haría el planificador central para encontrar el óptimo de Pareto? Lo que habíamos visto con la caja de Edgeworth, ¿no? Sí, pero matemáticamente, ¿cuál sería el problema? O sea, aquí este es como el problema matemático de los individuos, ¿o no? ¿Cuál sería el problema del planificador central? Fijas las utilidades de los otros individuos y maximizas la de uno, ¿no? Sí, entonces vamos a maximizar la utilidad de A, digamos, que es raíz de x a y a, sujeto a, entonces, fijo la utilidad del individuo B, ¿no? X, B, Y, B, raíz de eso, que sea mayor o igual que un nivel barra o no.
Sí. Listo. ¿Y qué más? Había otras condiciones. Que el gasto sea menor al ingreso al raciendo. No. ¿Cómo? No. Acá, digamos, el planificador central no hay precios, ¿no? Porque él coge lo de todo el mundo y decide cómo repartirlo, ¿o no? O sea, él no tiene que comprar y vender con nadie. Que las demandas de X y Y sean menores a lo que hay, ¿no? En el mercado de X y de Y. Entonces, pero ojo, no son las demandas de nuevo, porque esto no es lo que cada individuo demanda, sino lo que se les asigna, ¿o no? Sí. Que la suma de las X sea igual a las Ws, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente, lo que consumen, XA más XB, es menor que WA más WB de X, o sea, la dotación inicial de X, que en este caso era 2, ¿no? Porque es 1.5 más 0.5. Y las de Y, pues lo mismo. Sea menor que la dotación inicial de Y, que también era 2 en este caso. Y muy importante, ¿cuáles son las variables de control de este individuo? O sea, de este problema. Las cantidades de X y Y. Pero de todos los individuos. O sea, es XA, YA, XB y YB. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque es el planificador central que coge lo de todo el mundo y decide cómo repartirlo. Sí. Muy diferente al problema de cada uno, donde las variables de control es lo que cada uno consume. Sí, perfecto. Listo. Entonces, si quieren, dejemos acá y la próxima clase seguimos pues, viendo cuál es la solución de esto. Va, profe, muchas gracias. Listo. Perfecto, prof. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos el Gracias. jueves. Gracias. Aquí Gracias, va. profesor. Prof, Gracias, profe. Dime.